¿qué harías si, una hora después de enterrar a tu padre, alguien te llevara en secreto a una casa abandonada, y allí lo encontraras vivo, esperándote? Ese fue el momento que cambió para siempre la vida de Valeria. El cementerio seguía envuelto en un silencio pesado. La tierra húmeda cubría la tumba recién cerrada, mientras el aroma de las flores se mezclaba con el olor de la lluvia de la noche anterior. Todos comenzaban a marcharse, convencidos de que el poderoso empresario Eduardo Salazar había sido enterrado para siempre. Vestida completamente de negro, Valeria permanecía inmóvil frente a la tumba. A unos metros de distancia, su madrastra Lorena lloraba desconsoladamente abrazada a su hija Camila. Cualquiera habría jurado que aquellas lágrimas nacían del dolor, pero Valeria conocía demasiado bien a ambas mujeres. No veía tristeza en sus rostros. Veía alivio. Durante años había observado cómo trataban a su padre con una falsa amabilidad. Siempre sonreían delante de los demás, pero dentro de aquella mansión reinaban las mentiras, la ambición y el interés por el dinero. Cuando el último grupo de asistentes abandonó el cementerio, Valeria caminó lentamente hacia el automóvil familiar. Sin embargo, antes de llegar, alguien sujetó con fuerza su brazo. «Señorita, venga conmigo ahora mismo». Era Clara, la enfermera personal de su padre. Su rostro estaba completamente pálido. Sus manos temblaban y no dejaba de mirar a todos lados, como si alguien pudiera estar vigilándolas. «No haga preguntas, y, por favor, no le digan nada a Lorena ni a Camila». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Jamás había visto a Clara tan asustada. Sin entender lo que ocurría, decidió seguirla. Ambas salieron discretamente por una pequeña puerta lateral del cementerio, lejos de las miradas de la familia. Allí las esperaba un viejo automóvil negro, muy diferente a los lujosos vehículos que pertenecían a la empresa de Eduardo. Clara abrió la puerta con rapidez. «Suba, no tenemos mucho tiempo». El coche arrancó inmediatamente. Durante todo el camino reinó un silencio absoluto. Valeria intentó hacer varias preguntas, pero Clara solo negaba con la cabeza, como si incluso las paredes pudieran escuchar su conversación. Después de casi una hora de viaje, llegaron a una antigua finca escondida entre enormes árboles. Era una propiedad familiar que llevaba años abandonada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. El jardín había sido devorado por la maleza. Y el ambiente transmitía una extraña sensación de abandono. Clara apagó el motor y respiró profundamente. «Lo que verá aquí cambiará todo lo que cree saber, pero necesito que mantenga la calma». Valeria tragó saliva. Cada paso hacia aquella vieja casa hacía que su corazón latiera con más fuerza. La puerta de madera se abrió lentamente con un fuerte crujido. Dentro olía a madera antigua y a polvo. Sin embargo, algo llamó inmediatamente su atención. La cocina estaba perfectamente limpia. Como si alguien hubiera vivido allí hasta hacía solo unos minutos. Caminaron hasta el gran salón principal. En el centro de la habitación había una silla de ruedas frente a una ventana cubierta por gruesas cortinas. Alguien estaba sentado allí, completamente inmóvil. La figura llevaba la misma ropa de hospital que su padre había usado durante sus últimos días. Valeria sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Aquellos hombros. Aquella postura. Los reconocería en cualquier lugar. Era imposible. Ella misma había visto cómo enterraban a su padre apenas una hora antes. Con las piernas temblando, avanzó lentamente. La silla comenzó a girar muy despacio. Y cuando el rostro apareció frente a ella, el mundo entero pareció detenerse. El hombre abrió los ojos, sonrió con tranquilidad y dijo únicamente 4 palabras. «Sabía que vendrías, hija». Valeria sintió que todo su cuerpo perdía fuerza. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Frente a ella estaba Eduardo Salazar, el mismo hombre cuyo funeral acababa de terminar. Su padre estaba vivo. No era un sueño. No era una ilusión. Era real. Eduardo extendió lentamente su mano y acarició el rostro de su hija. Su piel estaba tibia. Su respiración era tranquila. Todo demostraba que seguía con vida. «Perdóname, hija», susurró con la voz cansada. «Sé que te hice sufrir, pero era la única forma de descubrir quién quería destruirnos». Valeria corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas. Durante varios minutos no pudo decir una sola palabra. Solo lloró.
Cuando logró tranquilizarse, Clara le ofreció un vaso de agua. Valeria respiró profundamente y miró fijamente a su padre. Necesito saber toda la verdad. Eduardo bajó la mirada unos segundos. Después comenzó a contar una historia que cambiaría para siempre la vida de su hija. Hace 6 meses empecé a sentirme cada vez peor. Perdía fuerzas, tenía náuseas casi todas las noches, y mi cabello comenzó a caerse más de lo normal. Los médicos decían que era el estrés o la edad, pero yo sabía que algo no estaba bien. Como empresario, Eduardo había aprendido durante toda su vida a detectar mentiras. Y aquella sensación era exactamente la misma. Alguien estaba jugando un juego muy peligroso. Sin decirle nada a nadie, pidió ayuda a Clara. Ella tomó muestras de sangre y de cabello, enviándolas en secreto a un laboratorio privado. Una semana después llegaron los resultados. Cuando Eduardo abrió el informe, comprendió que sus sospechas eran ciertas. Alguien lo estaba envenenando lentamente. Pequeñas dosis. Cada día. Lo suficiente para que su muerte pareciera completamente natural. Valeria llevó una mano a su boca. Su mente recordó inmediatamente una escena que había visto cientos de veces. Cada noche, Lorena preparaba personalmente una infusión especial para Eduardo. Siempre decía que era para fortalecer su corazón. Ahora todo tenía sentido. Ella quería matarme, continuó Eduardo con serenidad. Pero si la enfrentaba sin pruebas, destruiría toda la evidencia y fingiría ser una esposa inocente. Necesitaba demostrarlo delante de todos. Entonces explicó el verdadero plan. Durante semanas siguió fingiendo que tomaba aquella bebida. Mientras tanto, un médico de absoluta confianza le administraba un tratamiento secreto para reducir el efecto del veneno. Solo esperaba el momento en que Lorena creyera haber ganado. La noche anterior al supuesto fallecimiento llegó ese momento. Antes de beber el último vaso, Eduardo tomó un medicamento experimental que disminuía al mínimo sus signos vitales. Su corazón apenas latía. Su respiración era casi invisible. Su cuerpo parecía completamente sin vida. Incluso un médico poco cuidadoso habría confirmado su muerte. Y exactamente eso ocurrió. El certificado fue firmado. La noticia se extendió rápidamente. La familia comenzó a organizar el funeral. Pero lo que nadie sabía era que, mientras todos lloraban alrededor del ataúd, Eduardo ya estaba siendo trasladado en secreto hasta aquella antigua casa. Valeria permanecía completamente inmóvil. Cada detalle parecía imposible. Sin embargo, lo más impactante todavía estaba por llegar. Eduardo tomó una tableta que descansaba sobre una pequeña mesa. La encendió. En la pantalla apareció la grabación de una cámara oculta instalada en la cocina de la mansión. Mira con atención, dijo con voz firme. Hoy conocerás el verdadero rostro de nuestra familia. Valeria sintió un nudo en el estómago mientras el video comenzaba a reproducirse. La pantalla comenzó a reproducir las imágenes. Valeria observaba sin respirar. La fecha coincidía exactamente con la noche anterior al supuesto fallecimiento de su padre. La cocina aparecía completamente vacía. Hasta que unos segundos después entró Lorena. Su expresión ya no era la de una esposa preocupada. Era fría. Calculadora. Abrió lentamente un pequeño sobre blanco y vertió un polvo fino dentro del vaso de leche que Eduardo bebía cada noche. Después removió el líquido con total tranquilidad. Ni una sola duda. Ni un solo remordimiento. Cuando terminó, salió de la cocina. Valeria sintió que la sangre le hervía. Pero entonces ocurrió algo todavía peor. Camila apareció en la imagen. Miró rápidamente hacia ambos lados para asegurarse de que nadie la observaba. Luego sacó un pequeño frasco transparente escondido en su bolsillo. Sin pensarlo 2 veces, añadió otro líquido al mismo vaso. Sonrió. Una sonrisa llena de maldad. Después murmuró en voz baja. Con esto no llegará vivo al amanecer. La cámara tenía audio. Cada palabra quedó registrada. Valeria dejó escapar un grito ahogado. No podía creer lo que acababa de escuchar. Camila no solo conocía el plan. Había decidido acelerar la muerte de Eduardo. Durante unos segundos, el silencio invadió la habitación. Eduardo respiró profundamente.
Ahora entiendes por qué tuve que desaparecer. Valeria levantó la mirada. Sus ojos ya no estaban llenos de tristeza. Ahora ardían de rabia. Van a pagar por todo esto. Eduardo asintió lentamente. Sí, pero no cometeremos errores. Ellas creen que ya ganaron. Esa confianza será nuestra mejor arma. Entonces comenzó la segunda parte del plan. Valeria debía regresar a la mansión como si nada hubiera ocurrido. Debía seguir actuando como una hija destrozada por la pérdida de su padre. Mientras tanto, observaría cada movimiento de Lorena y Camila. Cada llamada. Cada documento. Cada conversación. Todo sería una prueba. Al caer la tarde, Clara llevó nuevamente a Valeria hasta la ciudad. El automóvil se detuvo cerca de la entrada trasera de la mansión. Antes de bajar, Eduardo pronunció una última advertencia. No confíes en nadie, ni siquiera en las personas que parecen estar de tu lado. Valeria sintió un escalofrío. Aquellas palabras parecían esconder otro secreto. Respiró hondo. Abrió la puerta. Y volvió a entrar en aquella enorme casa donde todos creían que Eduardo descansaba bajo tierra. Desde el primer momento notó algo extraño. El ambiente era demasiado alegre. Los empleados caminaban en silencio, pero desde el salón principal llegaban risas. Risas. El mismo día del funeral. Valeria avanzó lentamente. Al entrar encontró a Lorena y Camila tomando té con absoluta tranquilidad. Ya no quedaba rastro de lágrimas. Sus rostros irradiaban satisfacción. Frente a ellas estaba asterisco Héctor Molina, el abogado personal de Eduardo. Sobre la mesa descansaban varios documentos. Lorena sonrió con falsa amabilidad. Qué bueno que llegaste, querida. Solo te estábamos esperando. Valeria fingió una expresión cansada. ¿Qué esperándome? ¿Para qué? El abogado acomodó sus gafas. Es momento de leer oficialmente el testamento. Camila sonrió convencida. Ya imaginaba viajes, mansiones y millones de dólares. Sin embargo, cuando el abogado comenzó a leer el documento, las sonrisas desaparecieron poco a poco. Eduardo había dejado casi toda su fortuna destinada a proyectos benéficos y a un fondo protegido. Lorena y Camila solo recibirían una pequeña propiedad y una cantidad mínima de dinero. El silencio fue absoluto. Camila golpeó la mesa con furia. Eso es imposible. Lorena se levantó inmediatamente. Mi esposo jamás habría hecho algo así. Entonces, con una seguridad sorprendente, abrió su bolso y lanzó otro sobre encima de la mesa. ¿Que ese testamento ya no sirve? Aquí está el verdadero. El más reciente. Firmado pocos días antes de su muerte. El abogado abrió lentamente el nuevo documento. Después de leer unas líneas. Sonrió. Tiene razón, señora Lorena. Este testamento reemplaza al anterior. Desde este momento, toda la herencia les pertenece a usted y a Camila. Valeria sintió un vacío en el pecho. No necesitaba revisar aquella hoja. Sabía perfectamente que era falsa. Y en ese instante comprendió algo mucho más peligroso. El abogado no estaba siendo engañado. Él también formaba parte de la conspiración. Valeria permaneció completamente en silencio. Por fuera parecía derrotada. Pero por dentro, acababa de confirmar lo que su padre sospechaba desde hacía meses. El abogado también formaba parte del plan. Aquella misma noche, Valeria fingió aceptar la situación. Incluso sonrió durante la cena. Lorena y Camila interpretaron su actitud como una rendición definitiva. Brindaron por el futuro. Hablaron de viajes, mansiones y millones de dólares que muy pronto serían suyos. Lo que ignoraban era que cada palabra estaba siendo grabada. Muy lejos de allí, Eduardo observaba todo desde una sala de vigilancia junto a Clara y un pequeño equipo de investigadores. Cuando escuchó suficientes confesiones, tomó su teléfono. Ha llegado el momento. Segundos después. Toda la mansión quedó completamente a oscuras. Las luces se apagaron. Las puertas se bloquearon automáticamente. Las ventanas fueron cubiertas por gruesas persianas metálicas. Nadie podía entrar. Nadie podía salir. Camila comenzó a llorar. Mamá, alguien nos encerró.
Lorena intentó abrir la puerta principal. Fue inútil. En ese mismo instante, el enorme televisor del salón se encendió solo. La pantalla mostró el rostro de Valeria. Sonreía con absoluta tranquilidad. ¿Disfrutan la celebración? Los tres quedaron paralizados. Eso no puede ser, balbuceó Lorena. Valeria la miró fijamente. Durante meses pensaron que eran los únicos que sabían mentir, pero olvidaron un pequeño detalle. Mi padre siempre iba un paso por delante. Entonces comenzaron a aparecer las grabaciones. Primero, Lorena colocando el veneno. Después, Camila aumentando la dosis. Más tarde, el abogado entregando el testamento falso. Las imágenes llenaron toda la habitación. Nadie podía negarlo. El silencio fue absoluto. De repente, se escucharon unos pasos descendiendo lentamente por la gran escalera. Tac. 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 Los tres levantaron la vista. Sus rostros perdieron completamente el color. Un hombre elegante apareció bajo la luz. Caminaba sin ayuda. Con la cabeza en alto. Y con una mirada llena de decepción. Era Eduardo. Lorena retrocedió aterrorizada. No. No puede ser. Tú estabas muerto. Eduardo continuó avanzando. No. Solo fingí mi muerte para descubrir hasta dónde era capaz de llegar la gente que decía amarme. Nadie respondió. Porque ya no existían excusas. Solo miedo. Lorena cayó de rodillas. Camila rompió a llorar. El abogado intentó escapar. Pero, justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Un grupo de agentes entró rápidamente en la mansión. ¡Policía! Nadie se mueva. En pocos segundos, los tres fueron esposados. Mientras los agentes leían sus derechos, Lorena no dejaba de repetir que todo había sido un error. Camila apenas podía mantenerse en pie. Y el abogado evitaba levantar la mirada. Eduardo respiró profundamente. No había alegría en su rostro. Solo una enorme tristeza. El dinero puede comprar casas. Puede comprar poder. Pero jamás podrá comprar una familia verdadera. Semanas después. El juicio terminó. Las pruebas eran tan contundentes que ninguno pudo negar los hechos. Lorena fue declarada culpable de intento de asesinato, fraude y conspiración. Camila respondió por su participación en el crimen. Y el abogado perdió para siempre su licencia profesional antes de ingresar en prisión. La justicia finalmente llegó. Con el paso del tiempo, Eduardo decidió retirarse de los negocios. Cedió la dirección de la empresa a Valeria. Pero antes de hacerlo le dio un último consejo. Nunca permitas que la ambición sea más fuerte que tu corazón. Valeria sonrió. Aquella experiencia le había arrebatado muchas cosas. Pero también le había enseñado quienes merecían permanecer a su lado. Porque, al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Asterisco si esta historia te sorprendió hasta el final. Deja tu comentario contando qué habrías hecho en el lugar de Valeria. No olvides dar me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para descubrir más historias llenas de misterio, secretos y giros inesperados. Nos vemos en la próxima historia.